Bien, y ya estamos con nuestro próximo invitado, un amigo de la casa. Yo creo que requiere una buena presentación porque realmente lo echábamos de menos, sí, lo extrañaba. Ya era hace tiempo que no estaba con nosotros, pero ya nos acompaña, para los que lo extrañaban, Cristian Pizarro, editor de reportajes del Mercurio. Cristian, ¿qué tal? Bienvenido a Llegó la Hora. Hola, Cristian. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Mara? Hola, José Francisco. Sí, pues efectivamente habían pasado varias semanas desde que no me invitaban ustedes. No, qué mal hablado, Cristian. Parecíamos ya rogándote para que viniera ahí. No, si es que había estado fuera, sí. Después parece que hubo algunos compromisos, que no pude acompañarlos, pero en fin, aquí estoy para comentar lo que está pasando, que está muy entretenido y muy intenso todo. Oye, solo un paréntesis que nuestro productor, Cristóbal Cortés, decía que te invitaba, ¿no? Así que quizás... ¿tú crees que podemos dudar? No sé, yo lo digo. No, si era una broma mía, me invitaron toda la semana, pero estuve como 3 semanas fuera de todas las... Sí. Tuvo un martes feriado también. Es tu día. Exactamente. Los auditores recuerdan que el martes es tu día. Bueno, vamos a la actualidad, y yo creo que una de las cosas primordiales que tenemos es la situación que está pasando en Venezuela, y por supuesto las reacciones que ha habido dentro del oficialismo en estos últimos días respecto a validar o no el resultado de estas elecciones, y bueno, a raíz de esas declaraciones también lo que ocurrió con las 72 horas que nos dio Maduro para sacar a los representantes chilenos de su país. ¿Cómo ves tú la situación de Venezuela en general y las reacciones de Chile en torno al proceso eleccionario? Mira, lo primero, me parece a mí que uno debe hacer una cierta calificación de lo ocurrido el domingo en Venezuela. Es lamentable por el lado que se le mire. Esto ha sido de una brutalidad política, democrática, que no admite mayor cuestionamiento. Ahora, se veía venir esto, hay que ser bien honesto. Difícil que un régimen de las características del de Maduro, un régimen dictatorial, para decir las cosas por su nombre, entregara el poder fruto de que cayera derrotado en una elección. Lo que pasa es que los chilenos, los que tenemos memoria y los que estudian historia, tienen un ejemplo en la cabeza que, por más que cueste tener que reconocerlo, es verdad. Y aquí, en Chile, el término de la dictadura militar, del régimen del general Pinochet y de las Fuerzas Armadas, concluyó con un plebiscito que fue establecido 8 años antes que este se verificara, estaba en el itinerario constitucional, y que finalmente Pinochet pierde ese plebiscito el 5 de octubre del año 88, y deja el poder, que es una cosa muy inverosímil, muy insólita para un régimen de esas características. Yo me acuerdo de haber estado en los años siguientes a eso, a comienzos de los 90, estudiando en Estados Unidos, y me acuerdo que me preguntaban, en fin, de cómo se explicaba una situación de ese tipo, porque francamente es totalmente inusual. Bueno, lo de Venezuela era totalmente esperable, es decir, yo creo que Maduro y su gobierno se iban a robar la elección. Lo que a mí me sorprendió, sin embargo, es la tosquedad, lo brutal, lo desprolijo, la falta de cuidado que hubo en la operación, porque los números no calzaban, es decir, fue, como se dice, a lo bestia, sin ninguna mayor sutileza. Entonces, eso a mí por lo menos me llamó la atención. Esto ha generado la consternación del mundo democrático y libre completo. Cuando uno examina la lista de los países que respaldan a Maduro, es un barrio que está completamente lleno de lepra política, por llamarlo de alguna manera. China, Rusia, Irán, Siria, claro. Es decir, uno no quisiera a ninguno de esos países, no me ayude, compadre. Entonces, lo primero es eso, me parece a mí, ante la pregunta tuya, Mara, en fin, aquí se han vulnerado, ya se venían vulnerando, pero se terminan de vulnerar todas las garantías políticas y democráticas más elementales. Y en segundo término, el efecto que esto tiene en Chile es también otra cosa increíble, que es la postura del Partido Comunista de apoyo a estas maniobras de Maduro y de su gobierno y de su régimen dictatorial.
los comunistas son en eso bastante disciplinados, pero ya es no hacerle caso a la evidencia. Aquí hay demasiadas demostraciones de que ha sido una elección fraudulenta, y el PC chileno, con el dirigente Carmona a la cabeza y sus parlamentarios y qué sé yo, insisten que aquí no hay una dictadura, insisten que el pueblo mayoritariamente apoyó al régimen y que este señor resultó reelecto con los más altos estándares, ¿cierto?, civiles y políticos que se le pueden pedir. Entonces, eso ya es de un nivel de ceguera, ¿cierto?, propio de un partido totalitario, a mi juicio, como el Partido Comunista Chileno. Y lo segundo, ya aún más inverosímil, es que este partido se mantenga dentro de la coalición de gobierno como que aquí no hubiera pasado nada. El presidente, que está lejos del territorio nacional, de visita, ¿cierto?, en el Oriente Medio, dice una cosa que revela una incomprensión, a mi juicio, del problema muy profunda. Él dice: tenemos derecho a tener discrepancias, tengo diferencias con el Partido Comunista, sin embargo el Partido Comunista ha sido un leal integrante de la coalición, etcétera, etcétera. A ver, primero, no ha sido un leal integrante de la propia coalición de gobierno. No. Lo único que ha hecho es marcar puntos de vista distintos. Y segundo, en este caso, las diferencias con el gobierno y con otros partidos de la alianza no son respecto de cuestiones de política pública, no son cuestiones relativas hacia el 4% o el 6% de la reforma de pensiones. Aquí estamos hablando de principios democráticos elementales, esenciales, que, y termino con esto, marcan una línea roja que divide a los que están por la libertad política de los que no lo están. Entonces, uno tampoco puede, como presidente, escamotear delante de toda la ciudadanía y darse la licencia de hacer una reflexión de ese tipo. Mire, tenemos derecho a tener discrepancias, como, repito, este fuera un tema menor, cuestión que claramente no lo es. Y ahí en esa línea de las discrepancias y las diferencias han surgido algunas voces del socialismo democrático, como el senador Lagos Weber, que dice: me incomoda estar con personas que aceptan lo de Maduro. Pero claro, uno cuando vio ayer que desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista van en la misma lista y la reafirmaron con la inscripción ante el CERVEL, uno dice, bueno, ¿van a tener alguna consecuencia estas diferencias, estas líneas rojas, o te parece que el pragmatismo va a imperar en la coalición de gobierno? Yo creo que lamentablemente en eso va a imperar el pragmatismo, pero yo he visto no solo al senador Lagos Weber, también a la senadora Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista, que en esto es un partido importante dentro del mundo de la izquierda, que es probablemente la viga maestra del socialismo democrático en Chile hoy. He visto también al senador Juan Luis Castro en una postura bastante similar. En fin, yo creo que hay una corriente importante de altos dirigentes de este mundo socialdemócrata, del mundo de la exconcertación, digámoslo, dentro de la izquierda, que están muy, muy, muy incómodos con esto, y que yo me imagino, y por lo que hemos estado reporteando nosotros, están haciendo llegar todos estos mensajes al corazón y al seno del gobierno. La misma ministra o vicepresidenta hoy día, Carolina Toá, no puede estar cómoda con esto. Si esto es, repito, estamos hablando de cosas esenciales. Mira, independiente de que finalmente el Partido Comunista sea expulsado de la coalición, cosa que no va a ocurrir, o incluso que el Partido Comunista decidiera, ¿cierto?, eventualmente salirse de la coalición, cosa que tampoco va a ocurrir, lo que hay que estar claro es que el Partido Comunista, con sus actuaciones del último tiempo, en diversos temas, ya está fuera del gobierno. Está finalmente con una agenda política en que no hay un punto de coincidencia con la agenda del gobierno. Entonces, de lo que hay que notificarse, todos los que seguimos la actualidad, pero también la ciudadanía y la gente, es que en definitiva el Partido Comunista está en una estrategia que ya no es la calle y, como se decía, y el gobierno. No, el partido está totalmente fuera del gobierno
profitando de cargos. Sí, decir, cobrando los sueldos, eso sí. Cobrando los sueldos, disfrutando, no sé, las embajadas y todas estas cosas que existen en el poder, y que nadie al frente tenga la capacidad de exigirle un comportamiento alineado con la postura oficial de la coalición. El presidente no tiene la fuerza, no tiene la capacidad, porque dentro del 30% del presidente hay gente del Partido Comunista apoyándolo. Claro. Sí. Y estamos a puertas, de una elección en 3 meses más. Entonces, el presidente no tiene, y esto no lo digo por justificarlo, creo que no tiene ni el espacio político, pero tampoco creo que tenga el coraje de hacer lo que habría que hacer, que es, en definitiva, decirle a este partido que tiene que salirse de la coalición si no es capaz de respetar las posturas comunes, porque ya la paciencia yo creo que está totalmente vencida. Sí, bueno, estamos conversando con Cristian Pizarro, editor del Mercurio, de reportaje del Mercurio. Cristian, no quiero que se me vaya este tema, y justo precisamente en relación a lo que estábamos hablando, la encuesta CEP. Bueno, hablamos de que se mantiene más o menos, sabemos que se mantiene más o menos la aprobación del presidente, aparecen las cartas presidenciales como Evelyn Matei, Michelle Bachelet, que sube también. Pero esta encuesta se mide hasta el 14 de julio y yo quería, dentro de los datos que estamos viendo, quería también saber tu apreciación respecto a cómo la situación actual, cómo el oficialismo sobre todo se ha parado frente a la situación de Venezuela. ¿Crees que va a impactar en tanto las elecciones como en las encuestas presidenciales y en la aprobación del gobierno y el presidente? Yo creo que sí, yo creo que indudablemente va a tener un efecto. Por tanto, ahora, ojo que la encuesta CEP, como tiene una periodicidad más larga, no vamos a ver en la propia encuesta CEP el reflejo del efecto Venezuela. Claro. Probablemente hay que leer otras o mirar otras encuestas que van a ir tomándole el pulso a este ambiente de más semanal o quincenalmente o mensualmente, y ahí vamos a poder ver el castigo, creo yo, que esto le va a representar, por ejemplo, al Partido Comunista y al presidente, que evidentemente alguna, sobre todo si la postura frente al PC no es una postura lo suficientemente fuerte, y también dependiendo qué sea lo que pase finalmente en Venezuela, porque es una noticia en desarrollo. Entonces, estamos hablando en este minuto, siendo 7:45 de la noche del día martes, pero si habláramos el viernes de nuevo a esta hora, a lo mejor el cuadro ha cambiado. Claro. Y nuevamente las posiciones de uno y otro actores van a volver a cambiar. Pongo una sola hipótesis, un escenario ficticio, digamos. Imaginémonos que el gobierno Maduro cayera. La pregunta sería, que yo dejo plantear, ¿qué va a decir el Partido Comunista? Lo más probablemente va a ser que las fuerzas del fascismo latinoamericano han derrotado, ¿cierto?, al gobierno democrático popular de Venezuela. Ya esto va a ser, digamos, ¿entienden? Una cosa. Entonces ahí las posturas probablemente se van a distanciar aún más de lo que están hoy día. ¿Cómo se va a desenvolver eso, desarrollar? Yo francamente no lo sé, pero esto no se sostiene. Es decir, esta inconsistencia me estoy refiriendo en la política interna nuestra, en donde tenemos un Partido Comunista defendiendo absolutamente lo indefendible. Ahora, respecto a la encuesta CEP, Mara, para seguir un poco en esa línea, yo creo que digamos, desagregando este elemento del presidente y del gobierno, bueno, yo creo que a mi juicio el dato más importante de todos, el que a mí más me llama la atención, por lo menos, es el alza de Michelle Bachelet. Yo creo que va confirmando la idea de que, a pesar de que hay sectores dentro del oficialismo que no ven con tan buenos ojos una candidatura de ella, pero que los hechos se van a terminar probablemente imponiendo con el paso del tiempo. Si yo tuviera que apostar, tendería a pensar que ese cuadro hoy día un poquito adverso, porque hay gente que quiere rostros nuevos, con justa razón también. Si convengamos que un presidente que va por tercera vez detrás del sillón de O'Higgins revela una cosa al menos agotada, ¿cierto? Pero las condiciones y las circunstancias son muy complejas. El oficialismo no tiene un candidato indiscutido, diría yo así para hacerlo rápido, y tampoco tiene un candidato que les garantice un piso de electores
lo suficientemente potente como para que los parlamentarios que estén debajo de ese pacto el día del próximo año tengan alguna garantía de que les puede ir razonablemente bien o por lo menos obtener algunos triunfos. Entonces yo creo que el papel de una candidatura de Bachelet, que la encuesta CEP a mi juicio lo vuelve a poner encima de la mesa, puede tener ese objetivo: amarrar a todo este grupo de familias políticas que están hoy día en el oficialismo y darles viabilidad electoral de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias. Bueno, interesante conversación con Cristian Pizarro, como siempre, editor de reportajes del Mercurio. Cristian, te queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias, Cristian. Bueno, ven ustedes como me invitan por periodos cortitos, entonces yo me quedo con... ¿Qué pasa? Hay mucha información dando vueltas. Sí, mucha información. Bueno, a ver si uno de estos próximos martes lo voy a ver a la radio y... Eso. Y ahí estamos más... Y ahí damos unos minutitos más. Claro. Bien, nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más Llegó la Hora.